Buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Di Lugerio. Estamos de vuelta una vez más con el curso de álgebra, esta vez para tocar el tema de logaritmos. Logaritmos es una operación inversa, jóvenes, a la potenciación. Vamos a poner acá la parte introductoria, vamos a poner así, introducción. Ya, la parte introductoria. Muy bien. Si alguien, por ejemplo, nos pregunta de esta ecuación, digamos, x al cubo igual a 8, pues es natural, jóvenes, que nosotros, o si alguien te pregunta qué número al cubo da 8, pues es natural que usted responda, ¿cuántos, jóvenes? Que el valor de x es igual a 2, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí correcto. Ahora, cuando alguien le facilita la siguiente expresión, digamos x al cubo igual a 7, entonces allí también no hay ningún problema. La potencia 3 que está acá nos enseñaron que pasa como raíz al lado derecho, ¿no? Entonces acá el despeje también es de manera natural. Esto es raíz cúbica de ¿quién? A raíz cúbica de 7. Aunque este número de acá es un poco ya más complejo que el anterior, porque la raíz cúbica de 7 es irracional, es decir, tiene infinitas, digamos, infinitos decimales no periódicos, ¿no? Muy bien. Ahora la pregunta va un poco más, ¿cuándo la variable se encuentra como exponente? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo 3 a la x igual a 9? Ah, profe, ahí chévere, el x vale 2. Bacán, ahí está, x vale 2, así de simple. 3 al cuadrado, 9, profe. Está fácil esa de ahí. Ahora, la pregunta es acá. Si yo ubico la expresión 3 elevado, digamos, a la x igual a 7, la pregunta es si es que es fácil el despeje. Obviamente es fácil para quien conozca la operación logarítmica, pero para aquel que no conozca o por primera vez ve este tipo de despeje de la x, pues no va a saber qué hacer, ¿verdad? Pero ya aquí le informo que el logaritmo surge en la historia de la matemática para hacer despejes de variables que se encuentran como exponentes. ¿Me deja entender? Si yo tengo acá, digamos, la variable x como exponente, entonces esta variable que está acá, disculpen, ya yo puse ahí una x, la pregunta es, ¿cuánto sale esa x? 3 elevado a ¿qué número da 7? Entonces la respuesta, jóvenes, acá es que la x se despeja de la siguiente manera, se hace uso de logaritmos. Aquí es donde empieza a surgir los logaritmos, ¿ya? Entonces vamos, esto es logaritmo de ¿quién? Logaritmo de exactamente 7 en base 3. ¿Ya? Entonces, logaritmos, jóvenes, surgen en la historia de la matemática para hacer despejes de variables que se encuentran como exponentes. Por ejemplo, si tú tuvieses, digamos, 3 elevado a la x igual a 5, pues el despeje sería bastante natural. X vendría a ser igual a logaritmo de ¿cuánto? Logaritmo del número 5 en base 3. ¿Ven? Si yo tuviese 5 elevado a la x menos 2, digamos, igual a 7, entonces el despeje del exponente de este lado, pues vendría a ser ¿cuánto? X menos 2 igual a logaritmo de ¿quién? Logaritmo de 7 en base 5. Y de acá podríamos despejar el valor de la x, es decir, 2 más logaritmo de 7 en base 5. Estaba con negativa, pasó a sumar. ¿Ven? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el uso de logaritmos, jóvenes, es ¿para qué? Para manipular exponentes o hacer despejes de exponentes que se encuentran como, para hacer despejes de variables que se encuentran como exponentes. Eso es lo correcto. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya está, muy bien. Entonces vamos a borrar esta parte y vamos a continuar. Esta es, jóvenes, la parte introductoria. Así, para esto se utiliza logaritmos. Así como existen radicales inexactos, existen logaritmos inexactos. Así como existen raíces exactas,
Entonces existen también logaritmos exactos. Bien, esto nos da una idea de cómo definir jóvenes logaritmos, ¿ya? Entonces no te vayas a olvidar, acá viene la definición de logaritmos, ¿ya? Vamos por acá. Para hablar de logaritmos necesitamos de un número llamado logaritmando. En este caso, este 7 se llama logaritmando y el 3 se llama base. Repito, logaritmando, base. Entonces, para hablar de logaritmos, necesito de objetos como un logaritmando y una base. Entonces, vamos a poner acá, sea que sea exactamente n un número mayor que 0, b un número, b que viene, va a ser nuestra base, un número también mayor que 0. La base de un logaritmo no puede ser 1, ¿ya? Entonces, definimos la siguiente operación. Logaritmo jóvenes de una cierta cantidad n en base b va a dar exactamente un número x si y solamente si ocurre lo siguiente. Este b elevado a la x debe devolverme n. ¿De acuerdo? Esa es la definición de logaritmos. Entonces, para que el logaritmo de n en base b dé a un número x, ese b elevado a la x necesariamente pues necesita ser ¿quién? La n. ¿Está claro? Estimados, esa es la definición de logaritmos. Ejemplos jóvenes de logaritmos, para que ustedes se den cuenta que es súper sencillo calcular ciertos logaritmos exactos. Por ejemplo, si alguien le dice cuánto es el logaritmo del número 81 en base 3, pues ese logaritmo de 81 en base 3 vendría a ser, la pregunta es esta, ¿no? Cada vez que alguien te dice calcule el logaritmo de 81 en base 3, o si alguien le dice cuánto es el logaritmo de 81 en base 3 y usted no sabe qué decir, pues lo llama x. Y se pregunta, 3 elevado a qué número da 81. ¿De acuerdo? A ver, repito, si alguien le dice cuánto es logaritmo de 81 en base 3 y usted no sabe, entonces lo llama x y la pregunta sería 3 elevado a qué número da 81. Y eso es más fácil de contestar porque el número que da, el número que tiene esa propiedad viene a ser el 4, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque, vamos a anotar acá, ¿por qué el logaritmo 81 en base 3 es 4? Porque 3 a la cuarta, pues nos da el número 81. ¿Me deja entender? Otra cosa importante también es esta. ¿Cuánto es el logaritmo, digamos, de 125 en base 5? Bueno, el logaritmo de 125 en base 5 es 3. ¿Por qué? La razón es la siguiente, ¿no? Porque este 5, al elevar al cubo, da 125. No te vayas a olvidar, jóvenes, que aquí para que el logaritmo de 125 en base 5 dé a 3, este 5 al cubo tiene que retornar ese 125. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a poner observaciones interesantes, por ejemplo, esta de acá. Importante lo que vamos a anotar por acá. Importantísimo. Si alguien le dijera cuánto es el logaritmo, digamos, de un número 1 en base, digamos, b, ¿cuánto vendría a ser el logaritmo de 1 en base b? Bueno, el logaritmo de 1 en base b daría 0. ¿Por qué? La razón es bien simple, porque b a la 0 da 1. ¿Me dejé entender? Logaritmo de 1 en base b da 0. ¿Por qué? Porque b elevado a la 0 devuelve exactamente el número 1. Por ejemplo, si alguien te dijera cuánto es logaritmo del número 1 en base 2000 en el año en que estamos, 2020, eso daría 0. ¿Por qué? Porque 2020 a la 0 daría 1. ¿Ah? Entonces eso es, jóvenes, eso es. Otra cosa importante es esta de acá. ¿Cuánto es el logaritmo de un número b en base b? Ah,
el logaritmo de b en base b tiene que darme 1. ¿Por qué, profesor, tiene que ser 1? Porque b a la 1 da b. Entonces, es la manera correcta de qué. Ahí está, mírame. Dos cosas importantes. Si alguien le dice cuánto es logaritmo de 100 en base 100, pues la respuesta es 1. Logaritmo de x en base x, 1. Logaritmo de 5 en base 5, 1. Y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, esos son cosas muy importantes. Otro detalle sobre logaritmos es convenciones. ¿Ya? Hay ciertas convenciones que son importantísimas. Entonces vamos a poner acá convención. Convención internacional o convención simplemente, ¿no? Está convencionado a nivel mundial, jóvenes, que cuando un logaritmo no lleva base, ¿ya? Es porque la base es exactamente 10. Entonces, si tú ves un logaritmo por ahí en tus ejercicios y esa base no existe, por ejemplo, así, simplemente así te da un logaritmo de un número y no pone la base, se sobreentiende que esa base es 10, ¿ya? Me dejé entender, el logaritmo de n en base 10 es igual a, o se escribe simplemente como logaritmo de n, sobreentendiéndose que la base del logaritmo es 10. Así es que ya sabe, estimado, si es que usted ve en algún libro un logaritmo sin base, es porque la base implícitamente es 10. ¿Ya? Otro detalle importante en logaritmos es este de acá. Cuando tú tienes un logaritmo común y corriente de la n en base euleriana, en la base número de Euler, eso de ahí viene a ser igual a ¿quién? Esto de acá, logaritmo de n en base e, que es el número de Euler, se escribe logaritmo natural internacionalmente, se escribe simplemente como logaritmo natural de n. Hay que recordar que acá el número e es el número de Euler aproximadamente a 2,718, etcétera, etcétera, ¿no? Algo por ahí. Un valor aproximado. Entonces, ¿qué cosa es el logaritmo natural de n? Un logaritmo natural es un logaritmo común y corriente cuya base es el número euleriano, que es un número parecido al pi, así como 3,1416, que era el valor de pi, algo similar, ¿no? Entonces, si un logaritmo tiene base euleriana, ese logaritmo se puede escribir como logaritmo natural. Y de forma similar, si en un libro tú ves logaritmo natural de n, ¿a qué está haciendo referencia? Al logaritmo común y corriente que acabamos de definir, pero con base e. E es el número de Euler. Ahí está. ¿Ya? Entonces no se vayan a valorar por gusto. Muy bien. Otra cosa importante en logaritmos es la famosa identidad fundamental de logaritmos. ¿De acuerdo? Como profesor, identidad fundamental. Vamos a anotar la identidad fundamental por acá. ¿Y qué es lo que nos dice? También es importante, ¿ya? Identidad fundamental, entonces, jóvenes. Identidad fundamental de los logaritmos. Ahí está, vamos a anotar por acá. Listo. Ajá. Ahí lo tenemos, jóvenes. Identidad fundamental de los logaritmos. A ver, si yo deseo que B, escucha bien, mira, voy a partir de acá, simplemente consecuencia directa acá. Si yo deseo que B a la X dé a N, en otras palabras, quiero que B a la X pues sea N, entonces, ¿cuál es la condición para que B a la X dé a N? La condición para que B a la X dé a N es que esta X de acá sea el logaritmo de N en base B. Ah, ya, profe. A ver, otra vez, repítame, por favor. Repito acá, mira, ve. Yo tengo B a la X, quiero que me dé a N. Quiero que B a la X dé a N. ¿Cuánto debe ser esa X de acá? Esa X debe ser logaritmo de ¿quién? Logaritmo de N en base B. ¿Ya? Me dejé entender. A partir de ahora en adelante, cuando tú miras un número b elevado al logaritmo de n en base b, haz de cuenta que este b y este b desaparecen con todo el logaritmo y te estaría quedando el n. Es como si este b con este b se simplificase y
se va, simplemente quedándote n. Entonces la identidad fundamental, una de las grandes identidades que tiene, digamos, esta nueva operación llamada logaritmos. ¿De acuerdo, jóvenes? Llamada logaritmos. Ejemplos, si es que quisieras practicar, ahí te vamos a poner ejemplos. Ahí está. Nuestro primer ejemplo, digamos, ¿cuánto es la expresión matemática 3 elevado al logaritmo de 17 en base 3? Bueno, esa expresión matemática 3 elevado al logaritmo de 17 en base 3, ya saben que aquí este 3, con este 3, haz de cuenta que se fue, ¿no? Haz de cuenta que se fue, ¿y qué es lo que te quedó? 17. Eso es lo que te estaría quedando. Ya, jóvenes, eso es lo que te estaría quedando. Muy bien, entonces, de esa manera, jóvenes, funciona, ¿qué cosa? Funciona esta identidad fundamental de logaritmos. Otro ejemplo, a ver, vamos a por acá. Otro ejemplito. ¿Cuánto creen que es 10 elevado al logaritmo de 50 o del año 2020? Bueno, aquí estamos observando que este logaritmo no tiene base. Entonces se sobreentiende que acá la base, ¿cuánto es? 10. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este 10 con este 10 se va. ¿Y qué es lo que te queda por la identidad fundamental de logaritmos? 2020. ¿Ya? De manera bastante similar, si es que usted tuviese el logaritmo, digamos, vamos a ponerlo aquí, así. Si es que ustedes tuviesen, digamos, el número de Euler, elevado al logaritmo natural de 2. Pues esto es bien simple, esto saldría ¿cuánto? 2, porque la base del logaritmo natural es implícitamente entonces y se van, te estaría quedando 2. A esa identidad se le llama identidad fundamental de los logaritmos. ¿Ya? A esa identidad se le conoce con el nombre de identidad fundamental de logaritmos. Bien, jóvenes, voy a borrar el lado izquierdo, esta expresión de acá, ¿ya? Y les voy a comentar algunos detalles sobre logaritmos. Logaritmos, jóvenes, tiene 8 propiedades fundamentales. No voy a explicar todas las 8 acá, pero sí te voy a explicar unas cuantas, quizás las más importantes, ¿ya? Entonces acá pongamos así, propiedades. Bien, esas propiedades ustedes lo consiguen en su ficha de trabajo, jóvenes, ¿no? En la ficha de trabajo lo consiguen. Y de todas maneras, a medida que voy resolviendo los ejercicios, le voy a ilustrar, digamos, tales propiedades. Le voy a hacer un repaso. ¿Ah? Pero de todas maneras, vamos por acá. ¿Por qué son interesantes estas propiedades? Son 8, pero la verdad no sé, digamos, vamos a hacer unos 3 o 4. La primera identidad es esta. Dice así, si tú tienes un logaritmo de una cantidad n en base b, y este n de acá, el logaritmando, se encuentra elevado a una cantidad m. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa m, que está como exponente del logaritmando, puede caer m veces y te estaría quedando así, m veces logaritmo de ¿quién? Logaritmo de n, ¿en qué base? En base b. Esa sería, jóvenes, una de las primeras propiedades, llamada regla del sombrero también, conocida con el nombre de regla del sombrero. ¿Ya? Conocida con el nombre de regla del sombrero. Muy bien. Si deseamos ejemplificar esta propiedad, pues podríamos hacerlo rápidamente, ¿no? A ver, ¿qué sucede si alguien le dice, jovencito o señorita, a ver, ¿cuánto es logaritmo de la raíz, digamos, cúbica del número 25? Ahí está. De la raíz cúbica de 25 en base 5, digamos, ¿no? A ver, espérense un momentito. Ahí está. Vamos a suponer que te pidan así, la raíz cúbica del número 25, logaritmo de la raíz cúbica de 25 en base 5. Ajá. Entonces, si alguien te dice calcular este logaritmo, pues es súper sencillo. Ese logaritmo va a ser equivalente a un logaritmo
La raíz cúbica de 125 es lo mismo que la raíz cúbica de ¿cuánto? De 5 al cuadrado. ¿No? 5 al cuadrado. ¿En qué base? En base 5. Muy bien, este logaritmo de acá, jóvenes, yo lo puedo reescribir así. Logaritmo en base 5 acá. ¿De quién? De 5, pero por teoría de exponentes, capítulo 0 del curso de álgebra, este 5 queda elevado a la 2 tercios, 2 sobre 3. 2 tercios de exponente. Allá. ¿Qué cosa nos dice esta propiedad de aquí bien chévere? Nos dice que, jóvenes, este 2 tercios puede caer, ¿no? La propiedad 1 nos dice que ese 2 tercios puede caer, entonces lo hacemos caer, la regla del sombrero me dice 2 tercios. ¿Por quién? Por el logaritmo, ¿de quién? El logaritmo de 5 en base 5. ¿Y cuánto sería? Porque este 2 tercios al caer te queda log de 5 en base 5. Si nosotros nos concentramos acá, el logaritmo de b en base b siempre da 1. Entonces esta cosa de acá del logaritmo de 5 en base 5 da 1. Y ya esto de aquí pues te está quedando igual. ¿A cuánto? Esto de acá te está quedando igual a 2 tercios. Pues. Ese de ahí te está quedando igual a 2 tercios. Muy bien, jóvenes. Nos vamos a ver con una propiedad más del tema de logaritmos. Si yo tuviese un logaritmo, ¿ya? De una cantidad n en base b, y esta cantidad n, vamos a asumir que está elevado a la m minúscula y este b a la n minúscula. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Una de las propiedades bastante simpáticas también de logaritmos, me afirma lo siguiente, que esa expresión m puede salir y también el n puede salir fuera a multiplicar al logaritmo, quedándote logaritmo exactamente de qué cantidad del n en qué base, en base b. ¿Ya? De esa manera. Observemos ahí, miren esa propiedad bastante simpática ella. Y vamos a ver su ejemplo, ¿ya? Vamos a ver su ejemplo. Aquí. Ejemplo. ¿Cuánto sería el logaritmo, digamos, del número 81 en base 27? Bueno, logaritmo de 81 en base 27 yo lo podría escribir así. Logaritmo de 81 que es 3 elevado a la cuarta y el 27 que es 3 elevado al cubo. Entonces yo puedo escribir acá 3 a la cuarta y esto 3 al cubo, que viene a ser 27. Entonces, si nosotros hacemos uso de la segunda propiedad, pues esta sería igual a ¿quién? Esta sería igual a 4 tercios, logaritmo de ¿quién? Logaritmo de 3 en base 3, ¿no? Y esto de acá simplemente logaritmo de 3 en base 3, según este aspecto importante, logaritmo de b en base b siempre da 1, ¿no? Entonces aquí me salió ¿cuánto? Me salió 4 tercios, pues. Ahí está, mira, me salió 4 tercios, ¿no? Y así, jóvenes, pueden ir estudiando todas esas propiedades que están allí. Voy a enunciar un par más de propiedades bastante interesantes, ¿ya? La tercera propiedad me dice lo siguiente, que si yo tengo logaritmo de la multiplicación de dos números, por ejemplo, el logaritmo de a por un b en base b minúscula, entonces el logaritmo de la multiplicación, jóvenes, es igual a la suma de logaritmos. El logaritmo de a en base b más logaritmo de ¿quién? Logaritmo de b mayúscula en base b minúscula. Ahí está, mira, ve. ¿Ya? Entonces, jóvenes, de esa manera, es una propiedad también bastante legal, bastante interesante también. ¿Ya? Ahí está. Otra de las grandes propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Muy bien, veamos su ejemplo. Veamos su ejemplo. Si tú tienes, digamos, logaritmo de 12, ¿no? En base, digamos, 4, más logaritmo, digamos, de 3 en base 4,
pues esta suma de logaritmos me dice la suma de dos logaritmos en la misma base. Observamos al lado derecho, suma de dos logaritmos en la misma base, es igual a un solo logaritmo de la multiplicación de logaritmandos jóvenes que figuran acá. Entonces, yo voy a tener por acá logaritmo de ¿quién? Logaritmo de 12 por 3. Logaritmo de 12 por 3 en base 4. En otras palabras, esto va a ser igual al logaritmo de ¿cuánto? Logaritmo de 36 en base 4. ¿Ya? Y eso queda allí. Muy bien, otra de las grandes propiedades que siempre van a ver también en logaritmos es esta de acá. Logaritmo de la división. El logaritmo de la división también es importantísimo. Observemos, logaritmo de A sobre B en base B es nada más y nada menos que resta de dos logaritmos, ¿de acuerdo? Logaritmo de la división es resta de dos logaritmos. En otras palabras, sería logaritmo de A en base B menos logaritmo de ¿quién? Logaritmo de B en base B minúscula. Ahí está. Ahí está, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Esa es otra de las grandes propiedades que se utilizan para desarrollar múltiples ejercicios jóvenes en el tema de logaritmos, ¿ya? A ver, a manera de ejemplito, ¿cuánto vendría a ser el logaritmo de x menos 1 en base 5 menos logaritmo, digamos, de x más 3 en base 5? Bueno, resta de dos logaritmos. Observamos que la resta de dos logaritmos es nada más y nada menos que el logaritmo de la división. Entonces, esto yo podría escribir como un solo logaritmo en la misma base 5 y tener que dividir x menos 1 sobre ¿quién? Sobre x más 3. Estas dos expresiones serían totalmente equivalentes. ¿De acuerdo, jóvenes? Y así, yo les había explicado que existen 8 propiedades aproximadamente de logaritmos. Entonces, me gustaría que ustedes complementen la parte de la ficha teórica que les está enviando. Hay inclusive múltiples ejemplos, ¿ya? Voy a borrar toda esta parte, jóvenes, para pasar a ejercicios un poquito ya más elaborados, ¿no? En otras palabras, vamos a practicar lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿ya? Ahí tenemos nuestro primer problemita. Me dice lo siguiente. El valor de la expresión logaritmo en base 2 de 0,5. Ah, fijémonos bien acá. Yo tengo que calcular, mira, el valor de la expresión de toda esta cosa es, me dicen, 2 puntos, ¿no? Y ahí me dan la duda, ¿no? Entonces acá sería el logaritmo de ¿quién? Logaritmo de 0,5. 0,5 es un medio, jóvenes. ¿Ya? 0,5 es un medio, ahí está. Este un medio, pero está en base 2. Más aquí vendría a ser logaritmo de ¿quién? Logaritmo en base 3. ¿De qué cantidad? De la raíz cuadrada de 3. Pero ese 3, raíz cuadrada de 3 es 3 a la 1 medio. ¿Me dejé entender? Más aquí logaritmo de ¿quién? Logaritmo de la cantidad 8, que es 2 al cubo, y este 4 que viene a ser 2 al cuadrado. Entonces, si nosotros le damos forma a esta expresión, vendría a ser así, mira, logaritmo de ¿quién? En base 2, ¿de qué cantidad? De un medio, pero un medio es lo mismo que 2 a la menos 1, no sé si estás recordando. Un medio es la inversa de 2, entonces yo puedo escribir así, mira, ve, ¿ya? Más a este lado también tendríamos algo similar, ¿no? Logaritmo de ¿quién? De 3 en base 3, pero este 3 se encuentra elevado ¿a cuánto? A la 1 medio. Ahí está. Y aquí al costado algo similar, más logaritmo de ¿quién? Logaritmo de 2 en base 2, pero este 2 de arriba está elevado al cubo y este 2 de abajo está elevado al cuadrado. Aquí vamos a utilizar las dos primeras propiedades
que se les ha dado, ¿no? La propiedad número 1 me dice que esta cosa de acá puede caer, ¿no? Delante del logaritmo, y este 1/2 también puede caer, este 3 sale y el 2 sale por la propiedad número 2, ¿no? Entonces vamos recordando, y este -1 entonces por propiedad cae y sería así, -1, ¿por quién? Por el logaritmo de quién? Por el logaritmo del número 2 en base 2. Ahí viene más cae el 1/2. ¿Por quién? Por el logaritmo de qué cantidad? De 3 en base 3. Más, y ahí cae nuevamente el 3, cae el 2 por propiedad, jóvenes. ¿Y qué es lo que te estaría quedando? Te estaría quedando logaritmo de ¿cuánto? Logaritmo de 2 en base 2. Todo esto es un producto. No te vayas a olvidar que todo esto es un producto. ¿Y qué es lo que te estaría quedando? Te estaría quedando -1 más 1/2 más 3/2, ¿no? Entonces, eso de ahí me estaría dando así, -1 más 1/2 más 3/2, ¿no? Bueno, 1/2 más 3/2 da 4/2, es decir, 2 menos 1. Toda la respuesta vendría a ser ¿cuánto? La respuesta vendría a ser 1. ¿Ya? La respuesta vendría a ser el 1. Bien, vamos a borrar y vamos a pasar a otro ejercicio, ¿ya? Ahí está. Borramos todo de una vez, ahí está, y pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, dice, considere x mayor que 0 y x diferente de 1. ¿Es por qué? Es que tú no puedes calcular logaritmo en base negativa, y tampoco tú puedes calcular logaritmo en base 1. No sirve calcular. Si es que deseas, a la prueba. Mira, ve. Cuando alguien te da un logaritmo y te dice calcular logaritmo de A en base B, tú debes siempre tener en cuenta lo siguiente, que ese A es un número positivo. Logaritmo de 0 no puedes calcular, ni tampoco logaritmo de cosas negativas. No está definido. La base tampoco puede ser 0. La base es un número positivo y diferente de 1. ¿Qué sucede si alguien quiere calcular, se cree listo y quiere calcular logaritmo, digamos, de 50 en base 1? A ver, 1 elevado a qué número x da 50. Oiga, ese número x nunca lo vas a conseguir porque 1 elevado a la x siempre da 1 y jamás te va a dar 50. Entonces no tiene sentido el logaritmo en base 1. ¿Ya? Entonces logaritmos se calculan de cosas positivas en bases positivas distintas de la unidad. ¿Ya? Tener cuidado. Muy bien, entonces vamos avanzando acá. Y yo tendría así, para iniciar, este logaritmo, escribimos ahí logaritmo en base x, ¿de quién? ¿De qué cantidad? Del x por raíz de x. Escúchame bien, x por raíz de x es lo mismo que x por x a la 1/2. Porque raíz de x es x a la 1/2. Acá el exponente es 1. Producto de bases iguales se suman. 1 más 1/2 viene a ser 3/2. Entonces acá te está quedando x elevado a ¿cuánto? A la 3/2. ¿Ya? 3/2. Ahí está. Después, ¿qué cosa sigue? Sigue más. Acá tenemos logaritmo de quién? Logaritmo en base 3/2. En base 3/2. Logaritmo en base 3/2. ¿De qué cantidad, no? A ver, vamos a poner por acá. ¿De qué cantidad? Acá viene a ser 2. Y ahí este señor de acá, que es 3/4. Ese señor 3/4 puede caer, jóvenes, por propiedad de logaritmo, sería así. 3/4. ¿Por quién? 3/4 por el logaritmo de x en base x. Así te estaría quedando. Logaritmo de x en base x. Más aquí. Sería logaritmo en base a raíz de x. Es decir, x elevado a la 1/2. Esta raíz de x es x elevado a la 1/2. Y arriba yo tendría, ¿qué cosa? Arriba tendría x elevado a ¿cuánto? X elevado a la 2/3.
2 tercios. Seguimos, menos, y acá tendría logaritmo de ¿quién? Logaritmo de, en base a raíz de 2, de la raíz cuarta de 4. Si es que alguien no sabe, la raíz, ojito acá, ojito por acá. La raíz cuarta de 4 es exactamente igual a la raíz cuarta de 2 al cuadrado. Si nosotros procedemos a simplificar este 2 con este 4, de la siguiente manera, si ve, esta con esta, pues entonces tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos que esto es la raíz cuadrada de 2. Entonces, raíz cuarta de 4 es totalmente equivalente a la raíz cuadrada de 2. Por propiedad de logaritmos, jóvenes, este 3 medios cae, ¿ya? El 3 medios cae, sería así, 3 medios, por logaritmo de x en base x. Recordemos que el logaritmo de una cosa m en base m da 1. ¿Por qué? Porque m a la 1 da m. Entonces, aquí yo ya no debo preocuparme por logaritmo de x en base x. Logaritmo de x en base x da 1. Más, aquí te estaría quedando de la siguiente manera. Logaritmo en base 3 medios, ¿de qué cantidad? Logaritmo de x en base x es 1 por propiedad, ¿no? No es por propiedad. La verdad calcula el logaritmo de m en base m. M elevado a ¿qué número da m? A la 1. Entonces esto de acá tiene que ser 1. 1 por 2, a ver, acá sería, mira, saca mitad, mitad aquí. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Te quedó 3 medios. Y acá 1 y acá 1 también, porque ya simplificaste. Muy bien. Entonces, ¿cuánto te quedó acá? 3 medios. Ajá, profe, ya está, ya está. Muy bien, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo que tenemos es lo siguiente, el 3 medios cae, así sería, y también el que cae es exactamente el 1 medio. Entonces, por acá viene a ser 1 medio. Ahí está, ¿ven? De esa manera. Profe, ¿y qué es lo que te queda? Ajá, muy bien, eso también es importante. Lo que me estaría quedando sería el logaritmo de x en base x, es decir, ¿eso vale cuánto? Vale 1. Menos ¿quién? Menos, y aquí nuevamente observamos lo siguiente, que el logaritmo de la raíz de 2 en base a raíz de 2 también da 1, porque tanto el logaritmando y la base es 1. Muy bien, 3 medios por 1, 3 medios. Logaritmo de 3 medios en base 3 medios. Logaritmo de b en base b siempre da 1. Más acá, 2 por el, 2 por el extremo 3 o 3 por el extremo 2 da 6. Entre 2 por 1, 6 entre 2, 3. Y al costado tenemos menos 1. Bueno, más 1, menos 1, se cancela, 3 medios más 3 da 2 por 3, 6 más 3, 9, que 9 medios. Y esa vendría a ser la respuesta para esta pregunta. ¿Está claro, jóvenes? 1 menos 1 se va, 3 por 2, 6 más 3, 9, 9 medios. ¿Ah? Muy bien, estimados. Continuamos con el siguiente problemita. ¿Ya? Continuamos con el siguiente problemita. Muy bien. A ver, nuestro siguiente ejercicio es este. Determine la solución de la siguiente ecuación logarítmica. Ajá. Vamos a concentrarnos por acá. Determine la solución de la siguiente ecuación logarítmica. Excelente. Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Muy bien, muy bien. Ya está. Bien. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Este menos logaritmo de 2 lo puedo pasar a sumar a este lado y hacer esto. Mira, vean. Yo tengo acá logaritmo. Esto se llama ecuaciones con logaritmos. ¿Ya? Estos son ecuaciones. Debo determinar el valor de la x. Ya está. Entonces yo tengo arriba x más 3, logaritmo de x más 3 sobre x menos 1.
¿Ya? Ahí está. Este menos logaritmo de x menos 5 pasa al lado izquierdo. A sumar sería más logaritmo de quién, en base 2, ¿de quién? De x menos 5. Y acá yo tendría logaritmo de quién? Logaritmo en base 2 de quién? De 5 tercios. Y este menos 1 lo boto para allá, sería más 1. Pero este 1 yo lo puedo escribir acá, sería más 1, ¿no? Así. Bien, ahí vamos a dejarlo. ¿Ya? Estoy trasladando nada más. Aquí ustedes deben recordar una bellísima propiedad que dice así. Si el logaritmo de A en base, digamos, 2, más el logaritmo de B, ¿a qué es igual, no? Eso de ahí, logaritmo de B en base 2. Si yo tengo dos logaritmos que se encuentran sumando en la misma base, entonces esto es logaritmo de la multiplicación, es decir, logaritmo de A por B en base 2. Entonces, jóvenes, aquí yo tendría logaritmo de ¿quién? En base 2, logaritmo en base 2, de la multiplicación de este con este. En otras palabras, sería así. X más 3 sobre X menos 1. Toda esa expresión, producto con ¿quién? Con X menos 5. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y eso de ahí va a ser igual a logaritmo en base 2 de ¿quién? De 5 tercios. Más 1. Pero ese 1 yo lo puedo escribir así, como logaritmo de ¿quién? De 2 en base 2. ¿Ya? Logaritmo de 2 en base 2. Y nuevamente acá yo tengo, este es un producto ya, por favor, ese es un producto, no te vayas a equivocar, este es un producto. Y acá también vamos a tener un producto, no sé si es que puedes observar, aquí yo tendría logaritmo de ¿quién? Logaritmo de, ¿cuánto? En base 2, ¿de qué cantidad? De 5 tercios por 2. Eso nos da 5 tercios por 2, da 10 tercios. Eso nos da 10 tercios. Entonces, suma de logaritmos equivale a la multiplicación de 5 tercios por 2, ¿no? Equivale al logaritmo de la multiplicación de 5 tercios por 2. Eso da 5 tercios por 2, da 10 tercios. Ahí está. Y a este lado, estimado, te estaría quedando así. ¿Logaritmo de quién? En base 2 de x más 3 por quién? Por x más 3 por x menos 5 ¿sobre quién? Sobre x menos 1. Así te estaría quedando, ¿ven? Listo. Ahora, si alguien te dice que el logaritmo de una cierta cantidad es igual a la otra, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de un triángulo en base 2 y alguien me dice esto de acá es igual al logaritmo de una bolita en base 2, entonces si estos dos logaritmos son iguales es porque los logaritmandos respectivos tienen que ser iguales. No hay otra forma para que esos dos logaritmos sean totalmente iguales. Para que dos logaritmos sean iguales, tienen que tener la misma base e iguales logaritmandos. Entonces, jóvenes, aquí lo que vamos a hacer es, si este logaritmo es igual a esto, entonces, hijo mío, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. Para que estas dos cantidades sean iguales, este número, este logaritmando que viene a ser x más 3, ¿producto con quién? Producto con x menos 5, producto con x menos 5, ¿sobre quién? Sobre x menos 1. Esta cosa de acá es igual a ¿cuánto? A 10 tercios. Ahí está, estimado. Mira, 10 tercios. Pues bien, este 3 multiplica, y si ese 3 multiplica sería 3 veces, ¿quién? 3 veces x más 3. ¿Por quién? Por x menos 5. Eso va a ser igual a 10 veces x menos 1. ¿Veis? ¿Te das cuenta? Entonces estoy operando tranquilamente. Y hoy es obvio, jóvenes, aquí que hay un conjunto de cosas que yo debo tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, x no puede ser 1, x no puede ser 5,
¿Por qué? Porque el logaritmo de un número, si x fuese 5, acá daría 0, ¿no? Un logaritmo de 0 no va a ser posible calcular, no existe. X tampoco puede ser menos 3. Todos esos detalles hay que tener en cuenta, ¿no? Muy bien, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos, ¿a qué es equivalente esta ecuación? A 3 por qué. Acá es x más 3 por x menos 5. Si operamos, jóvenes, sería x por x, aplicando ley distributiva sería x por x, después vendría a ser x por menos 5, después 3 con x y finalmente 3 con menos 5. Entonces, si aplicamos esa ley, acá sería x por x, x cuadrado, x por menos 5x más 3x viene a ser menos 2x, y más 3 por menos 5 viene a ser menos 15. Toda esta expresión igual a ¿cuánto? A 10 por x, 10x menos 10. Ahí está, muy bien. Y ahora vamos por acá, 3 veces x al cuadrado. Perfecto. Ahora aquí te quedó menos 6x, pero el 10x pasa para acá generando menos 16x. ¿De acuerdo? Aquí tenemos 3 por menos 15, que viene a ser menos 45. Y este menos 10 pasa para acá, menos 45 más 10. ¿Cuánto viene a ser? Menos 35. ¿Igual a cuánto? Igual a 0. Y te quedó una ecuación de segundo grado con esta naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá yo puedo factorizar por aspa simple, sería 3x por una x. Y acá podría ser 7 menos 7 más 5, por ejemplo, ¿no? Aquí daría menos exactamente, menos 21 en esta aspita, vamos a señalar por acá, en esta aspa da 5x y en esta aspa daría menos 7x, menos 21x, menos 21x más 5x da menos 16x. ¿Cómo te quedó esa ecuación? Esa ecuación te quedó factorizada así. Esa ecuación te quedó factorizada así. 3 veces x más 5, producto con quién? Con x menos 7, ¿ya? Va a ser igual a 0. Esto de acá nos va a arrojar dos valores para x. 3x más 5 igual a ¿cuánto? A 0. O el valor de x menos 7 es igual a 0. ¿Por qué? Porque el producto de estos dos números está dando 0 y ello sucede cuando el primer es 0 o el segundo es 0. Esto nos va a llevar a que x sea igual a menos 5 tercios, o el otro valor me va a decir x vale 7. ¿Cuál es el correcto? Aquel que hace que toda esta ecuación tenga sentido. Por ejemplo, x igual a menos 5 tercios, si tú pones acá, menos 5 tercios menos 5, daría aquí un número negativo. La pregunta es, ¿el logaritmo de una cantidad negativa existe? No. Entonces, inmediatamente este valor queda descartado. Y esta, profesor, esa sí cumple. Porque si vale 7 menos 5, ese sale 2, pues tiene sentido. Si vale 7 más 3, también tiene sentido. En todo lado tiene sentido el 7. Entonces, la respuesta para esta pregunta vendría a ser 7. La respuesta vendría a ser 7. ¿Ah? Muy bien. Estimados, vamos a borrar y vamos a pasar a nuestra última pregunta. Por ejemplo, esta de acá. Me dice calcular el valor de x al cuadrado elevado al logaritmo de x menos 15 en base 20, si se sabe que este logaritmo da 0. Allá. Observemos una cosa muy importante, es la definición del logaritmo. ¿Ya? La definición del logaritmo es importante. Para que el logaritmo de una cantidad n, habíamos dicho, en base b, resulte ser el número x, entonces b a la x, es decir, esta expresión b elevado a la x, tenía que retornarme el número n, tenía que retornarme el número m. Entonces, eso significa que b a la x tenía que darme ¿qué cosa? N. Esta es la definición de logaritmos. Muy bien. Entonces,
si yo empiezo a trabajar de esta manera, aquí el logaritmo de toda esta cosa en base 8 me está dando 0. Repito, mira acá, ve, lo voy a señalar, ¿ah? El logaritmo de toda esta cosa, ¿ya? En base 8, vamos a llamarle asterisco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos que el logaritmo, escucha bien, ¿ah? El logaritmo en base 8 ¿de quién? De esta cosa que yo lo acabo de llamar asterisco, ¿es igual a cuánto? Es igual a 0. ¿Me dejé entender? Todo lo que está dentro de ese corchete lo estoy llamando asterisco. ¿Ya? Entonces, el logaritmo de ese asterisco en base a 8, ya. Muy bien, por definición de logaritmos, ¿qué es lo que tiene que pasar? 8 elevado a la 0, escucha muy bien, 8 elevado a la 0, tiene que retornarme el valor de asterisco. Ajá. Entonces, 8 elevado a la 0 tiene que ser igual al valor de asterisco. ¿Me dejé entender? Tiene que ser igual al número asterisco. ¿Y quién es el asterisco? Ah, ya. El asterisco es 2 más quién, más este logaritmo en base 2 de quién, de otro logaritmo en base 4 de quién, de x menos 4. Menos quién, menos 3 medios. Ahí está, ¿ven? Menos 3 medios. Eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Ahora, este número de acá es 1 y este es 2. Este 2 pasa a restar y yo voy a obtener, ¿qué cosa? Voy a obtener que este logaritmo de acá, todo este logaritmo sale, acá sale 1 y este 2 pasa a restar, da menos 1. Entonces aquí aparece menos 1. ¿Ya? ¿Claro? Entonces te estaría quedando así. El logaritmo en base 2, ¿de qué cantidad? De logaritmo en base 4 de x menos 4 menos 3 medios es igual a cuánto. A ver, este logaritmo, ¿cuánto me salió? Acá salió 1, el 2 pasa a restar, daría menos 1. Y nuevamente, por la misma lógica que hemos utilizado, acá sería 2 a la menos 1, daría exactamente toda esta expresión. En otras palabras, si es que en este momento aplico la definición de logaritmos, este 2 elevado a la menos 1 tendría que darme esto. En otras palabras, toda esta expresión, que es logaritmo, en base 4 de quién, de x menos 4, menos 3 medios, tendría que darme exactamente 2 a la menos 1. ¿No? Toda esta de acá es 2 a la menos 1 es igual a e. Entonces, 2 a la menos 1 es igual a todo esto. Este es un medio. 2 a la menos 1 es un medio. Ajá. Observe entonces acá qué es lo que tenemos. ¿Logaritmo de quién? De x menos 4 en base 4 va a ser igual a, acá es un medio y este 3 medios pasa para allá. 2 a la menos 1 es un medio. Más 3 medios, un medio más 3 medios da 4 medios. 4 medios es equivalente a 2. Y nuevamente aplicamos ¿qué cosa? Y nuevamente aplicamos definición de logaritmo. ¿Ya? Definición. 4 elevado al cuadrado da exactamente x menos 2. Eso significa así. 4 elevado al cuadrado da exactamente x menos 4. X menos 4, perdón. X menos 4. Acá 4 al cuadrado es 16 y este menos 4 pasa a sumar. Eso significa ¿qué cosa? Que el x es ¿cuánto? Que el x es 20. Como el x vale 20, ahora sí podemos calcular lo solicitado, ¿no? Entonces vamos por acá. Por lo tanto, x al cuadrado elevado ¿a quién? Al logaritmo en base 20 ¿de quién? De x menos 15. Esta es la cantidad que me piden, ¿ya?
y vamos a decir a qué es igual. Bien, como x vale 20, acá yo puedo poner 20 al cuadrado. Elevado a, está elevado a un logaritmo de base 20. ¿De qué cantidad? 20 menos 15. ¿Quién es 20 menos 15? 5. ¿Ya? Entonces, esta expresión matemática va a ser igual a, tú tienes 20, y este 2 multiplica, mira, ve, este 2 es exponente y este también es exponente, entonces yo puedo cambiar el orden. ¿Recuerdas eso? Si tú tienes, por ejemplo, un x elevado a la m y tienes todo esto, se encuentra elevado a la n, entonces yo puedo poner x elevado a la n acá y fuera el m, ¿verdad o no? Entonces, porque al final estos dos se multiplican. Ajá, entonces yo voy a traer exactamente esta expresión dentro, sería elevado al logaritmo de ¿cuánto? Logaritmo de 5 en base 20 y saco exactamente este número 2, lo botamos. Ahí está. Ahora vamos a recordar la famosa identidad fundamental. La identidad fundamental de logaritmos me dice que b elevado a un logaritmo de n en base b, la identidad fundamental es igual a n. Entonces, este b con este b es como si se fueran y te quedaría n. Entonces acá también sucede eso, 20 y este 20 es como si se fueran. ¿Y qué es lo que te estaría quedando? Te estaría quedando 5 y ese 5 elevado al cuadrado me daría 25. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, nosotros vamos a continuar trabajando, jóvenes, por la tarde del día de hoy. Les dejo un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y sigan practicando. Gracias.